Muchísimas gracias, César. Muchas gracias. Les quiero platicar una anécdota personal. Probablemente corría el año 97, 98 más tardar, y yo empezaba mi carrera profesional, recién graduado de la universidad, tenía 1 o 2 años de recién graduado. En aquella época trabajaba para la extinta Secretaría de Comercio y Fomento Industrial, la famosa SECOFI. Trabajaba yo para la Unidad de Regulación Económica, que luego se convirtió en COFEMER y luego CONAMER. En aquella época, la Cicoplafex tenía tantos problemas que me encargaron a mí y a uno de mis colegas muy jóvenes hacer un estudio, y ese estudio lo hicimos, y luego la ONFAC me invitó a presentarlo. En aquella ocasión su reunión la hicieron en Acapulco, un poco de cambio entre Acapulco y el Camino Real, ¿verdad? Y le estamos hablando de hace, pues 97, ya cuando pasaron 25 años, ¿no? O más. Y bueno, ahora estoy aquí como OCDE, 20 y tantos años después, presentar un estudio que ahora hicimos, pero para todo el sector plaguicidas, que desde la OECD me tocó liderar, ¿no? Entonces, si esta no es una evidencia de que la vida son ciclos, aunque luego son ciclos más grandes y diferentes, bueno, no sé qué es. Muchísimas gracias a César y a todos los colegas de UNFAC y a todos los que están aquí por estos momentos de presentar. Les voy a presentar el reporte que preparamos en la OCDE, Gobernanza Regulatoria en el Sector de Plaguicidas de México. Este reporte lo preparamos durante el año pasado. Es importante que les mencione que las leyes y los reglamentos son las herramientas claves que los gobiernos utilizan para mejorar el bienestar de las sociedades. Por eso los gobiernos deben asegurar que las leyes y reglamentos sean efectivos para cumplir sus objetivos, tales como proteger la salud humana y el medio ambiente. Para este fin, la OCDE emitió en el 2012 la recomendación del Consejo en Política y Gobernanza Regulatoria. Este documento es nuestra Biblia en la OCDE para la mejora regulatoria, en el cual se recomienda que los funcionarios públicos y diseñadores de política pública conduzcan de manera sistemática programas de revisión alimentario regulatorio con bases definidas y claros objetivos de política, incluyendo la consideración de costos y beneficios para asegurar que las regulaciones estén actualizadas, sean costo efectivas y consistentes, además de que logren cumplir sus objetivos de política. En ese sentido, el reporte que ustedes tienen aquí enfrente identifica las brechas, barreras, fallas de implementación e ineficiencias que afectan el marco regulatorio de plaguicidas en México. En particular, revisa el inventario de regulaciones y las reformas recientes de plaguicidas e identifica las áreas que tienen las mayores oportunidades para una efectiva regulación de estos productos. Ese reporte también revisa aquellas áreas en las que la regulación o la falta de ella afecta los objetivos de política y la actividad económica. El marco regulatorio y las prácticas de política pública en este reporte son contrastadas con los principios OCDE en política regulatoria o mejora regulatoria y la regulación de plaguicidas, así como con la experiencia internacional de Australia, Canadá, Reino Unido y Estados Unidos. El reporte presenta recomendaciones para continuar con los esfuerzos de reforma en el sector de plaguicidas en México. La información utilizada para la preparación de este reporte provino de 4 fuentes diferentes. Investigación de escritorio llevada a cabo por la OCDE, un cuestionario respondido por grupos de interés clave, información enviada por revisores pares de países miembros, como lo mencioné, Australia, Canadá, Reino Unido y Alemania, para construir los casos de estudio y una misión de investigación virtual durante septiembre y octubre de 2020.
En la misión de versión virtual participaron agencias de gobierno mexicano, incluyendo la Senacica, incluyendo la Secretaría de Economía, incluyendo la COFEPRIS y muchos otros. ONGs, expertos académicos y representantes del sector privado. El 2 de febrero del 2021 se llevó a cabo un taller virtual para presentar los hallazgos preliminares. La gran mayoría del trabajo fue llevado a cabo durante la pandemia. Es muy importante, empezamos en diciembre del 2019 y luego nos pegó la pandemia. Y una anécdota chistosa que yo también platico es que como ya teníamos contacto entre equipos de OCDE de México, OCDE de París y los revisores internacionales, empezamos con reuniones virtuales pioneras. Todavía no llegaba la pandemia, no sabíamos ni qué iba a venir. Y en aquella época me acuerdo que los servicios de tecnologías de información de la OCDE me cobraban 250 euros por cada conexión. Porque tenía que estar el técnico en lugar, porque estaba teniendo que ver cosas y los salarios en París son muy caros. Y luego después vino la pandemia y ya nos pudimos conectar de gratis con el Zoom. Entonces eso fue muy bueno. La gran mayoría del trabajo fue llevado a cabo durante la pandemia, lo cual tuvo repercusiones en logística y disponibilidad de actores claves, y todas las estadísticas presentadas en el reporte provienen de fuentes oficiales reconocidas por organismos internacionales. El reporte fue llevado a cabo en el marco del trabajo de dos comités de la OCDE, el Comité de Política Regulatoria y el Comité de Biotecnología y Química. Esto es importante que les mencione porque, a diferencia de cualquier otro organismo internacional, el que ustedes me digan, FAO, la OMC, inclusive la ONU, el Banco Mundial, la diferencia con OCDE es de que todos estos reportes los ponemos a disposición de los 37 países miembros en modo de borrador y todos tienen oportunidad de comentar y de leerlo. Y no solo eso, sino los miembros representantes de cada país en los comités tienen poder de veto. Si ellos nos dicen, esto no estoy de acuerdo, el reporte no pasa. Y es importante señalar porque en el Comité de Política Regulatoria el asiento es de la Comisión Federal de Mejora Regulatoria, ahora con AMER, y ellos tuvieron acceso a este reporte. Y en el Comité de Biotecnología el asiento lo tiene tanto COFEPRIS como la Semarnat, y ellos tienen asiento en estos comités. Y ambos comités se discutieron, se presentaron y se aprobaron. Este es un trabajo sumamente serio y yo los invito a que lo descarguen. Ahí está el link en la anterior, o en la siguiente. Ahí está el link en donde ustedes pueden descargar el reporte. Quiero reconocer ampliamente la participación de nuestros peers internacionales, que incluyó a Peter Brander, del director ejecutivo de la Agencia Regulatoria de Manejo de Plagas de Health Canada, John Dale, líder de equipo de sustancias activas y política operativa de la División de Regulación de Productos Químicos de Health Safety Executive del Reino Unido, Mónica Olive, de la Unidad de Mejora Regulatoria, Cancillería Federal de Alemania, y muchas gracias también a todo el apoyo que nos brindó el Consejo Nacional Agropecuario, el PROCID, UNFAC y la Senacica, porque este fue un trabajo realmente titánico que nos llevó. Bueno, obviamente yo les quiero invitar a que vayan, lo descargan y lo lean, porque el reporte es muy rico y contiene una serie de recomendaciones sumamente válidas. Y les voy a decir una cosa, el estudio que yo hice hace más de 25 años como parte de SECOFI, muchos de los temas de hace 25 años siguen estando presentes, desafortunadamente. En aquella ocasión lo hicimos nada más un par de economistas juniors de la Unidad de Regulación Económica. Ahora fue todo un equipo muy completo con evaluadores internacionales, y estas recomendaciones van a ser válidas probablemente por los siguientes 5, 10 años. Entonces el reporte no va a perder validez y estoy seguro que será sumamente útil para todos ustedes. El reporte tiene una serie de recomendaciones transversales, ¿sí? Estas recomendaciones tienen que ver con temas que afectan a muchas partes de tema de plaguicidas en México. Por ejemplo,
se recomienda desarrollar una política transversal, integral y mutuamente acordada de plaguicidas. Las autoridades mexicanas se beneficiarían de la adopción de una estrategia política exhaustiva y mutuamente acordada para los plaguicidas que abarque declaraciones de visión, metas y misión, y reconociendo que la gestión de plaguicidas es una responsabilidad compartida a través de los gobiernos nacionales y locales, la industria de los plaguicidas, los usuarios de los plaguicidas, así como el público en general. Sería esencial establecer una base para una jerarquía de metas y objetivos, así como una división efectiva y eficiente de responsabilidades, incluyendo la coordinación de las obligaciones. Los actores no gubernamentales interesados deben participar en la preparación e implementación de la estrategia. Es necesario llevar a cabo una revisión exhaustiva del marco legal y regulatorio para la gestión de plaguicidas en México, la cual podría incluir como unos objetivos la racionalización, la simplificación y la conservación de los marcos existentes. Y en este y a lo largo del reporte se hace muchísimo enfoque, obviamente, en el enfoque de regulación basado en riesgo. Uno de los temas sumamente importantes que identificó el equipo revisor a lo largo de todo este estudio es que no hay un esquema de riesgo en el registro, en las inspecciones, en las sanciones y en el marco regulatorio de plaguicidas en general. Los impactos en la salud y en el medio ambiente. Bueno, México se beneficiaría de una mejor recopilación, análisis y coordinación de los datos sobre ventas y usos, tal y como se exige en el marco regulatorio existente. Es decir, ya está la obligación, pero no se lleva a cabo la recolección y análisis de datos. México también se beneficiaría de una información exhaustiva sobre ventas y de información adicional, como la forma en la que se han utilizado los plaguicidas, cualquier experiencia adversa, cualquier problema con el cumplimiento, con las instrucciones de uso, así como cualquier impacto observado en el medio ambiente. Contar con información adicional no solo respaldaría mejor la toma de decisiones basadas en evidencia respecto a plaguicidas en su ciclo de vida, sino que también ayudaría a contrarrestar el comercio ilegal de plaguicidas. Uno de los principales mantras de la OCDE en tema de política regulatoria es regulación basado en evidencia. Y el equipo revisor identificó a lo largo del estudio que en México hay amplias oportunidades, no solo en recolectar más datos para tomar decisiones regulatorias más a evidencia, sino una vez que se recolectan los datos, emplearlos de manera efectiva. México también puede beneficiarse de la implementación de un sistema de notificación de incidentes similares a los otros reguladores nacionales de plaguicidas de algunos países de la OCDE. Dicho sistema identificaría las áreas de riesgo que necesitan una respuesta regulatoria, por ejemplo, implementar restricciones y o etiquetado específico, y serviría de apoyo en la cooperación de incidentes a través de varios países. En el tema de consulta y evaluación ex ante, muchos de ustedes están familiarizados. Les debo informar que este estudio se llevó a cabo en el 2019 y 2020, cuando digamos que las prácticas de la CONAMER todavía eran pues muy parecidas a las de los últimos 5 años, ¿no? Ya de entonces para acá, la situación ha cambiado un poco. Una de las recomendaciones que hace el estudio de consulta de evidencia es el proceso de estandarización, es decir, la preparación de normas, se puede beneficiar de la introducción de la consulta temprana y de una mayor transparencia en la forma en la que los comentarios provenientes de la consulta pública se toman en cuenta. Bueno, de hecho no solo es exclusivo de la zona de plaguicidas, pero está muy acentuado aquí. En el proceso de consulta de las normas oficiales mexicanas, casi siempre se consulta una vez que ya se tiene el primer borrador de norma y no se tiene realmente la oportunidad para que los afectados, los stakeholders, los grupos involucrados, puedan dar una contribución real.
Entonces, una recomendación es que ese sistema de consulta temprana se debe fortalecer. Asimismo, pues se debe incrementar el uso del impacto regulatorio. Siempre se debe emplear, siempre, y de la consulta pública en el sector de plaguicidas. De esta forma, los reguladores pueden garantizar una formulación de políticas benéfica y certidumbre regulatoria para todos los actores interesados. El uso de la IR y la consulta pública son herramientas efectivas para garantizar los beneficios netos de la reforma regulatoria. Si se debe actualizar el marco de los plaguicidas, incluso si se hace a través de la modificación de los instrumentos legales fiscales, el uso de AIR y la consulta pública será una herramienta de mejora regulatoria clave en el proceso. Y ahora sí que los iniciados en estos temas saben a lo que me refiero, pero no lo puedo decir directamente. En cooperación regulatoria internacional todavía hay mucho que hacer. Por ejemplo, las autoridades mexicanas podrían considerar solicitar sistemáticamente información sobre restricciones o prohibiciones conocidas de plaguicidas en otros países para apoyar su toma de decisiones en materia de plaguicidas. En este contexto, las autoridades mexicanas podrían considerar la inclusión de un requisito específico para proporcionar dicha información durante el registro, la modificación y la extensión de un registro, así como también al solicitar un permiso de importación para plaguicidas. En otra recomendación, los reguladores mexicanos son independientes en su toma de decisiones sobre plaguicidas, lo cual así debe ser, pero se beneficiarían de un mejor uso de las evaluaciones de los plaguicidas realizadas por otros países y organizaciones internacionales. Todavía la cooperación regulatoria internacional es incipiente en estos casos en México y todavía se podría utilizar más para que en México se tomen mejores decisiones regulatorias. Bueno, registro y posregistro. Bueno, pues aquí muchas recomendaciones. Las áreas de oportunidad son grandes en el tema del registro. Para empezar, México se beneficiaría de una mejora en la coordinación entre los reguladores en el registro, como la racionalización de la responsabilidad de la concesión de registros. Es decir, ¿quién le toca qué? ¿Y hasta dónde pueden llegar? O el establecimiento de un mecanismo interinstitucional para la comunicación y la gestión de las aplicaciones. La presión de los plazos reglamentarios podría liberarse mejorando el mecanismo de suspensión temporal. Ahí encontramos una cosa muy rara de que no se suspende el proceso, pero al mismo tiempo sigue, y es necesario que también se corrija esta situación. Por ejemplo, también algo que podría ayudar es un mecanismo opcional, la introducción de un mecanismo opcional de preselección en el proceso de registro, totalmente opcional. Obviamente, la digitalización del proceso de registro respaldaría el uso eficiente y racional de los recursos de un mecanismo de preselección opcional. Nosotros en OCDE estamos trabajando muy fuertemente con gobiernos estatales y municipales en el establecimiento de los famosos expedientes digitales y ventanillas únicas digitales, en donde realmente se piden los documentos una sola vez, se entregan. Muchos de ustedes sabrán que la ley de procedimiento administrativo, que data desde el 2000, desde entonces obligaba al gobierno federal a pedir la documentación una sola vez y a crear expedientes únicos. Y después de 22 años, eso todavía no se cumple. Pero ya hay un estado que sí lo tiene, que es el gobierno del estado de Yucatán, en donde ahí el documento más solicitado a una empresa privada, a una sociedad anónima, a una empresa moral, que es el acta constitutiva, efectivamente ahí solo se pide una sola vez. Aquí se puede hacer lo mismo, si hay voluntad. La digitalización también puede permitir mecanismos interinstitucionales de comunicación sobre las políticas y prioridades de los ministerios, secretarías pertinentes y sobre la gestión interinstitucional de las aplicaciones, de modo que éstas puedan navegar a través del proceso de registro de una manera más coordinada, lo que podría ser beneficioso para los esfuerzos en curso. México debería considerar la posibilidad de pasar de un proceso de registro en papel a un sistema seguro de registro e intercambio de información en línea. Hace 5 años
todavía ha sido muy, muy difícil hacer esto. Hoy ya no. Hoy el reto de la digitalización ya no es técnico. De veras, cualquier chica o chico recién graduados de cualquier universidad en sistemas lo puede hacer. Ya las herramientas son muy sencillas, los módulos web, ya se construye todo esto como si fueran legos, ya hay partes ya prefabricadas que solo se van pegando y se van agregando. Técnicamente esto ya no es un reto. Financieramente tampoco, porque antes había necesidad de tener los centros de tus servidores enfriados a quién sabe cuántos menos 5 grados y tenían que estar en un lugar que estuviera contra terremotos y en un lugar alejado donde estabas tú. Con el blockchain eso ya no es necesario. Ahora, como en la película de Terminator, los archivos están como Skynet en todos lados y en ningún lado a la vez. Ya financieramente lo único que se requiere para realmente simplificar, digitalizar es voluntad política y muchas horas persona de los funcionarios públicos. México también podría considerar cómo reflejar mejor un enfoque proporcional al riesgo en el proceso de registro. Por ejemplo, en relación con la flexibilidad de los requisitos de datos para tipos específicos de plaguicidas de menor riesgo. Por ejemplo, los plaguicidas biológicos para apoyar su mayor adopción. El registro no tiene un enfoque de proporcionalidad de riesgo. Los invito a que lean el reporte para que ustedes vean todas las recomendaciones que hay. Es muy, muy rico el reporte y está muy, muy bien hecho. Cumplimiento regulatorio. Bueno, esto tiene que ver con inspecciones y con el cumplimiento. Daron cuenta, muchas veces ustedes nos dicen, oye, pero es que eso ya lo sabíamos. Sí, pero aquí les voy a decir la diferencia. La diferencia es de que nosotros como OCDE no tenemos agenda política, no tenemos ningún tipo de afiliación política, trabajamos para los 37 países miembros. Y además de eso, el reporte fue evaluado por los expertos internacionales de Canadá, Alemania, Reino Unido y Australia. Entonces estos hallazgos que ustedes tienen, pues ya lo sabíamos, pero eso fue una evaluación imparcial y objetiva. De nueva cuenta, coordinación en el proceso de registro, coordinación en el proceso de inspecciones, más recursos humanos para llevarlo a cabo, formalizar cooperación en la supervisión regulatoria y de nueva cuenta el enfoque basado en riesgo. Finalmente, tenemos una serie de recomendaciones en el uso responsable de plaguicidas, que como ya me pasé, los voy a invitar a que ustedes lo lean. Los invito, nada más vayan, ustedes en cualquier motor de búsqueda pongan gobernanza regulatoria plaguicidas OCDE y les va a salir el reporte y ustedes lo pueden leer en línea. Los invito a que lo descarguen, a que lo lean, a que nos manden sus comentarios y de nueva cuenta quiero agradecer a todos los colegas de Senacica, a la doctora Amada Vélez, a todo su equipo por este gran apoyo, este gran ejercicio. Fue un reto hacerlo durante la pandemia, aprendimos mucho de cómo usar las redes, las tecnologías de información y muchísimas gracias al UNFAC y a todos por su participación, su invitación. Gracias.